Iriarte. Bueno, en líneas generales, más allá del formato propuesto y aceptado por los candidatos, un formato que ha representado cerca de 3 horas o más de 3 horas de debate, quiero resaltar que en líneas generales, la manera como ha expuesto la señora Keiko Fujimori reitera que tiene una visión general del país y una idea concreta de lo que va a proponer y va a hacer en el caso que sea electa presidente. El señor Pedro Castillo demostró una vez más, y lo he manifestado en alguna oportunidad, en algún artículo que he publicado o algún comentario que he dado a la prensa nacional, es que lamentablemente sus habilidades como maestro de escuela, como profesor o como profesor de escuela primaria, no se hacen notar cuando él expone, porque es bastante desordenado, no es claro en sus expresiones, no tiene definidos sus objetivos y solo hace una enumeración de frases que son propias de una manifestación de plaza pública o propias de un dirigente sindical que esté exigiendo la negociación de un pliego de reclamo. Pero con respecto a la visión del Perú al Bicentenario, es verdad que estamos en el año de los 200 años de la independencia nacional y creo que en líneas generales el señor Castillo perdió una gran oportunidad de diseñar el Perú que él espera para los próximos años y en el caso de la señora Keiko, en los pocos minutos que le asignaron, creo que estuvo bastante mejor. Bueno, y otro de los temas es precisamente, doctor, sobre la salud y el manejo de la pandemia, que es un tema que muy álgido, un tema principal y fundamental en la que verdaderamente estamos involucrados todos los peruanos. ¿Para qué? Para salir de toda esta situación que ha complicado y que ha venido pues a desnudar económicamente, laboralmente, hasta podemos decir también empresarialmente, ¿no? Y cómo reactivarnos en medio de esta situación de una vez para que esto se acabe y el Perú se pueda reactivar, doctor. Bueno, seamos realistas, ¿no? Es verdad que el Perú no es un país desarrollado, es verdad que el Perú tiene 20% de personas en pobreza y que ahora, un año después del inicio de la cuarentena, de los efectos de la pandemia del COVID-19, cerca del 30%, es decir, 10% o han llegado o se encuentran en la línea de pobreza como consecuencia del desempleo mayor, de la pérdida de trabajos, del decaimiento de la actividad, de la larga cuarentena, de la disminución de la actividad del turismo, de la paralización del sector de restaurantes y hotelería en el Perú y del hecho concreto que la pandemia no solamente ha representado la pérdida de más de 100.000 vidas humanas. Perú está de luto, el Perú está de duelo, sin embargo, la economía a la par se ve directamente afectada y creo que el deber de ambos candidatos y creo que nuestro deber como analistas es no dramatizar por un lado, no exagerar por un lado, pero por otro lado ser conscientes que este proceso de recuperación necesita de una etapa de transición, tal vez por lo menos 2 años, 3 años, empezar a ver los frutos de un proceso en el que se va a ir recuperando el empleo, la actividad económica y el Perú va a encontrar la senda del crecimiento y de la reducción de la pobreza. No olvidemos que hace ya unos años el Perú era un referente en América Latina. Yo he tenido oportunidad de viajar por países de América Latina y a otras partes del mundo y siempre era un referente el Perú. Todos decían qué bien le va a Perú, qué bien que el Perú está reduciendo la pobreza, es un lugar atractivo para la inversión, es un lugar interesante para viajar y hacer turismo, ¿no? Se hablaba mucho del Perú en los foros internacionales y siempre positivamente. En los últimos meses, amigo periodista, se habla del Perú por ser el país donde más personas han fallecido por millón de habitantes. Somos 33 millones de habitantes y hemos perdido más de 100.000 compatriotas como consecuencia del COVID por falta de oxígeno,
por falta de camas UCI, por falta de atención oportuna y porque se cometió una barbaridad. El señor Vizcarra, el ministro del Frente Amplio, aliado de Pedro Castillo, cerraron las postas médicas de todo el Perú. Todas las postas médicas estaban cerradas. Y si alguien se sentía mal o tenía síntomas del COVID, no le quedaba sino ir a la emergencia de un hospital que estaba abarrotado, ¿no? Abarrotado de pacientes que hacían cola y muchas veces ni siquiera tenían un espacio para una camilla. Por lo tanto, es el momento de que el Perú encuentre la paz social, el diálogo, y ojalá que este domingo vayamos a votar y quien sea elegido tenga la responsabilidad de gobernar sin dividir, sin enfrentar a los peruanos. Ahora, en lo que va, doctor, el tema creo que es fundamental, cómo vio este tema de economía y promoción del empleo, que precisamente era un tema que mayormente todos los peruanos queremos saber, ¿no? De qué manera se va a manejar la economía en estos tiempos muy complicados. Ahí cómo Claro. vio usted la participación de ambos candidatos que nos quiere representar como presidente de todos los peruanos. Bueno, en el tema del empleo y la reducción de la pobreza creo que es el tema fundamental, ¿no? Porque si no hay recursos económicos, no hay recursos fiscales, no mejora la recaudación, el Estado no tiene capacidad de gasto y de gestión, es imposible multiplicar el esfuerzo en salud, en educación, en infraestructura. Y ahí creo que el señor Pedro Castillo tiene mucho por aprender. Lamentablemente el profesor Castillo, yo en la vida me he encontrado con decenas y cientos de profesores que son brillantes maestros, gente estudiosa, gente que lee, gente que se prepara, gente que se actualiza, gente que da su vida por el magisterio, ¿no? Creo que el profesor Pedro Castillo no ha leído la Constitución y no sabe el ABC de la economía, porque hacía una disertación muy confusa, incluso habló de que la inflación se podía reducir dialogando, ¿no? Conversando, ¿no? Con las empresas y los empresarios, cuando todos sabemos que el factor inflacionario fiscal y con la emisión inorgánica de dinero, de billetes, con la famosa maquinita. Y además dijo otras barbaridades en términos económicos. En realidad, ambos candidatos pudieron estar mejor en ese tema, pero para ser concretos, no se puede reducir la pobreza, no se puede crear empleo si es que no hay inversión, pública o privada, nacional o extranjera, y más aún si es que los emprendedores del Perú no tienen las facilidades para emprender un proyecto, desarrollar una idea, emprender un negocio. Y cuando hablo de emprendedores hablo del mototaxista, del taxista, del bodeguero, del señor o la señora del mercado, de los que tienen oficios diversos, gafitería, carpintería, albañería. Por lo tanto, la actividad económica tiene que ser relanzada y creo que la señora Keiko planteó una serie de programas de ayuda financiera, ¿no? Un periodo de gracia, 5 años de gracia, a partir del 5.º año empezar a abonar las obligaciones con el sector financiero. Y por otro lado propuso una serie de incentivos para que las empresas den empleo, sobre todo a los jóvenes, bajo el nombre de Mi Primera Chamba. Y como digo, el profesor Castillo pierde siempre la oportunidad de precisar, detallar, concretar sus propuestas porque hace anuncios de carácter general que el Perú es un país rico y sin embargo a pesar de la riqueza hay mucha pobreza. Señor periodista, solamente se puede crear riqueza poniendo en valor nuestros recursos naturales. Tenemos cobre, tenemos oro, tenemos plata, tenemos recursos marinos, pero hay que explotarlos, hay que aprovecharlos. Y por otro lado, el señor candidato Castillo dijo, Conga no va tía María. Le pregunto al señor Castillo, ¿cómo va a financiar el presupuesto de la República si el Perú no tiene capacidad de exportar minerales al mundo? En este momento el cobre está en un precio altísimo en los mercados internacionales. Nuestro vecino Chile se ve beneficiado porque es el primer productor de cobre en el mundo. El gran comprador de cobre en el mundo en este momento es China,
porque hay todo un proceso de industrialización y de modernización, hay toda una industria del automóvil eléctrico que se está impulsando en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, y esto va a revolucionar el mundo del automóvil. Los automóviles en los próximos 10, 20 años van a ser sobre todo eléctricos y necesitan cobre, y el cobre lo vende Chile, lo vende Perú, pero Chile vende mucho más cobre que nosotros, a pesar que tiene pocas minas dedicadas al cobre, prácticamente una sola mina, ubicada en Antofagasta, la empresa Codelco. Perú tiene decenas de proyectos mineros por explotar, por aprovechar, y no lo estamos haciendo. En Arequipa, Tía María está paralizada. En Cajamarca, zona pobre, zona deprimida, zona donde ha gobernado Gregorio Santos, está paralizado Conga. ¿Por qué somos tan torpes de paralizar la actividad económica, la actividad minera, que es la gallina de los huevos de oro? Señor Castillo, no se puede crear riqueza, no se puede reducir la pobreza si no hay actividad económica. La actividad minera, desde la época previa a la llegada de los españoles, era una actividad importante, y en la época del virreinato fue fundamental para la economía colonial y para la economía de Europa. El capitalismo europeo se nutrió del valor del oro y la plata peruana y mexicana. Aprendamos un poco de historia. ¿Vamos a ser ricos? Sí, en la medida que explotemos nuestros recursos mineros, los metales, el mar, el rico mar de las 200 millas, en la medida que traigamos a inversión extranjera, traigamos capitales extranjeros, adoptemos y tomemos la tecnología europea, norteamericana o de otros países y la apliquemos a nuestra realidad. En la medida que nuestros emprendedores tengan capital de trabajo y en la medida que sea fácil hacer negocios, emprender un proyecto en el país. Ahora otro de los temas, doctor, es la educación, ciencia e innovación. Es un tema que posiblemente pues se tenía conocimiento que el profesor Castillo domina extensamente, pero sin embargo no sacó provecho. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cómo ha visto este debate en la exposición de ambos candidatos sobre educación, ciencia e innovación? Bueno, tiene usted toda la razón. El profesor Castillo y Perú Libre han hablado mucho de la necesidad de crear un ministerio de ciencia y tecnología, y ha resaltado la participación del científico Modesto Montoya como parte del equipo de colaboradores del profesor Pedro Castillo. Sin embargo, es solamente una frase, porque nosotros tenemos Ministerio de Cultura, ¿no?, que antes era parte del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Cultura no está cumpliendo la labor que se pensó en un inicio cuando el presidente García creó el Ministerio de Cultura en el 2010. ¿No? Se ha convertido en un ministerio que genera gasto y no logra sus objetivos en favor de la cultura nacional. Por otro lado, el tener un ministerio con nombre propio de ciencia y tecnología no va a significar que el Perú va a tomar la senda del crecimiento, del apoyo a los científicos, a las investigaciones nacionales. Creo que el profesor Castillo, como usted dice, perdió una gran oportunidad, más allá de haber dicho el nombre del ministerio y el nombre de Modesto Montoya, científico que ha tenido frases infelices cuando hizo una comparación entre Serrano y Costeño. El Costeño es mentiroso y el Serrano no lo es, o viceversa. Creo que lo importante es que el Perú tenga claro que la tecnología moderna se tiene que impulsar con grandes centros tecnológicos, con apoyo a la educación tecnológica, con apoyo a los científicos nacionales, con becas en favor de la educación universitaria, para que nuestros mejores estudiantes vayan a capacitarse a las mejores universidades del mundo. En eso creo que ambos candidatos están de acuerdo, ¿no? La señora Keiko ha hablado de que Beca 18, que fue un programa del presidente Humala, ella lo va a incrementar en su cobertura y en sus recursos. Por otro lado, creo que hay cosas de sentido común, pero lo que sí me parece que nada puede hacerse, porque un presupuesto mayor para ciencia y tecnología tiene que significar más recursos y sobre todo focalizar y priorizar las necesidades de los grandes centros de investigación. Claro, Sin embargo, y ahora, hago una acotación.
hago una acotación, las universidades públicas en todo el país reciben, sobre todo en la zona donde hay actividad minera, reciben plata del canon minero y no están aprovechando debidamente esos recursos en verdaderas investigaciones. Sin embargo, investigadores como el señor Manolo Fernández, que no es parte del Estado, que no le debe nada al gobierno nacional, está haciendo una investigación como tantos profesionales en laboratorios privados. Entonces, la investigación debe ser alentada en el sector público y privado, sin demagogia. Ahora hay otro tema también que esto sí ha sido muy contundente, que ahí tenían que sacar lustre ambos candidatos, ¿no? Sobre la lucha contra la corrupción y la integridad pública. ¿Qué le pareció, doctor José Antonio, la participación tanto de Keiko como del profesor Castillo en este tema? Bueno, algunos dirían, y con muchas razones, que la señora Keiko tiene cuentas que pagar o tiene explicaciones que dar al país. Creo que ella, deslindado con la corrupción, ha señalado que no tiene desbalance patrimonial, a pesar que peritos del Ministerio Público han revisado todas sus cuentas personales y familiares y que el peritaje contable del Ministerio Público arroja que no hay desbalance patrimonial. Ha deslindado con el gobierno de su padre en ese tema. Y por cierto que el señor Castillo siempre ha dirigido su batería, su crítica a que la señora que ha estado privada de su libertad tiene que devolver millones de soles. Pero más allá de las frases en un sentido u otro, creo que ambos han coincidido en la necesidad de fortalecer en la Contraloría General de la República, que es una institución autónoma del Estado, en darle más recursos, en facilitar que tenga control concurrente y que tenga capacidad sancionadora, porque actualmente la Contraloría recomienda, pero no sanciona, recomienda a las autoridades que tomen acciones, pero no impone sanciones que deben ser determinantes, como es digamos, no solamente poner a disposición inmediata de las personas que tienen indicio de haber cometido corrupción a las autoridades de la Fiscalía o del Poder Judicial. En otras palabras, a mí el señor Cerrón, y menciona al señor Vladimir Cerrón, porque el señor Vladimir Cerrón es candidato a la vicepresidencia del señor Pedro Castillo. Está en la fórmula presidencial, sino que como su sentencia de 5 años por corrupción ha sido confirmada por la Corte Suprema, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que excluirlo, retirarlo de la plancha presidencial. Por lo tanto, la plancha presidencial del profesor Castillo está integrada por él y por la señora Dina Boluarte. No tiene candidato a la segunda vicepresidencia porque el sentenciado Vladimir Cerrón, que fue presidente del gobierno regional de Junín en 2 oportunidades, ha sido condenado por corrupción por el Poder Judicial e incluso por la Corte Suprema. Entonces creo que ahí hay un gran desafío. Se habló que 23.000 millones de soles o más al año se pierden por corrupción y tal vez el cálculo sea impreciso, sea más. Lo cierto que si se gasta mejor, si no hay corrupción, si el alcalde, el gobernador, el ministro, el funcionario público no incurre en corrupción, el Perú va a gastar los recursos, los pocos recursos, de una manera más eficiente en mejorar escuelas, hospitales, postas, carreteras, caminos y sobre todo en levantar el ánimo del país, porque cuando un país sabe que el dinero de sus impuestos se está gastando en las necesidades de la población, creo que todos salimos ganando. Finalmente, doctor, ¿cuál ha sido lo más relevante sobre este tema de los derechos humanos, políticas sociales y atención al público vulnerable? O sea, ¿cuál ha sido lo más resaltante en ambos candidatos que han participado en este debate? Bueno, creo que ahí en líneas generales el concepto claro de lo que son los derechos humanos. No hay que olvidar que los derechos humanos fueron aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas del año 48 y que el proceso y que luego han habido otros tratados complementarios para fortalecer los derechos humanos en el campo de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Por eso la materia de las poblaciones vulnerables, de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios, las comunidades amazónicas, resulta importante. Me parece que ambos candidatos han tratado de explicar el tema
Reitero, el señor Castillo no es sistemático, ordenado, tiene ideas confusas, pero en líneas generales coinciden en su propósito de ayudar con recursos a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, de favorecer el respeto a la interculturalidad. Hay que entender que el Perú, no solamente en el Perú se habla castellano, hay otras lenguas originarias y hay pueblos originarios que viven muy vinculados al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, ayudar a las comunidades originarias o los pueblos originarios tiene que ver con la Amazonía, tiene que ver con el desarrollo sostenible. No hay que olvidar que el Perú tiene una frondosa Amazonía que comparte con el Brasil y tiene tareas que cumplir no solo con el Perú, sino con la comunidad internacional. Hay tratados de protección del medio ambiente y tratados de protección de la Amazonía. Creo que el tema de los derechos humanos tiene que fortalecerse y yo dudo que un gobierno de Pedro Castillo respete los derechos humanos, porque un tema fundamental en el desarrollo de los derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad económica, a la libertad de expresar sus ideas sin un tipo de recorte o imposición. Espero que ambos candidatos respeten la libertad de prensa, respeto que el que sea elegido respete el derecho de los partidos políticos a organizarse, de los sindicatos a organizarse y de los peruanos a opinar sobre materias de diversa naturaleza, que haya el total imperio de la libertad en un próximo gobierno, sea de la Entonces, señora Keiko Fujimori entonces, o del señor doctor, Castillo. este debate ha ya establecido para tomar decisiones este próximo domingo 6 de junio y elegir a un nuevo presidente de la República. Entonces las cosas están claras, creo que ya no hay más tiempo y este debate ha sido pues la posición final donde muchos electores tienen también que tomar su decisión final para emitir su voto este 6 de junio, doctor. Sí, yo creo que el debate ha durado 3 horas. Creo que el formato, incluso había una sumilla, una explicación en cada tema que hacía el Jurado Nacional. Creo que eso le ha quitado fluidez al debate. Las preguntas también grabadas de los participantes, de los jóvenes o ciudadanos, creo que pueden haber ayudado, pero si algo es un debate, es que el debate tiene que ser como una pelea de box, en el buen sentido de la palabra. Uno frente a otro, sin intermediarios. El moderador solamente es como el árbitro que hace exhortaciones para que no haya golpes bajos, ¿no? Ofensas, diatribas, agravios. Entonces, eso nutre el debate. Los verdaderos debates políticos son tener a un candidato frente al otro candidato. Este debate ha sido largo, probablemente muchas personas han terminado aburriéndose, cambiando de canal, yendo a otro medio de cable o de Netflix, o han apagado el televisor, y me parece que haya habido cierta intencionalidad del Jurado Nacional de Elecciones de quitarle fluidez al debate. Yo quiero llamar la atención que el Jurado Nacional debió hacer 2 debates presidenciales y uno de candidatos vicepresidenciales, y no llegó a concretarlo. Y quiero llamar la atención que el Tribunal de Ética que presidía la doctora Delia Reboredo, 3 miembros de 5 del Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones han renunciado el fin de semana y han dicho de manera un poco confusa que no han tenido el apoyo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y en mi concepto han debido ser más claros. Renuncian porque tienen indicios, impresiones de que algo sucio se está manejando o turbio se está manejando en el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que el señor Salas Arenas, que ha sido cuestionado, debería renunciar para que la Corte Suprema ponga en su lugar, elija en su lugar a otro vocal supremo independiente que no tenga ningún señalamiento político como el señor Salas Arenas. Y que el Jurado Nacional debe tener 5 miembros, tiene solo 4, ¿no? Hay que elegir rápidamente al 5.º miembro que represente a los abogados de Lima, porque es probable que la elección del domingo no se defina el domingo, sea un resultado muy ajustado y tenga que haber impugnaciones, reclamaciones ante los jurados electorales y finalmente sea el Jurado Nacional el que atienda todos los reclamos de todo el país y pueda resolver a favor de un candidato o de otro una contienda electoral muy apretada
porque hasta ayer que se han publicado las últimas encuestas, la diferencia entre uno y otro es de 1 punto o 2 puntos, algunas a favor de Castillo, otras a favor de Keiko, y los que conocen de estadística hablan de un empate técnico. Por lo tanto, en esa semana y el día de las elecciones se decidirá la suerte del Perú con el voto que va a resolver en la cola probablemente miles de peruanos a favor de un candidato o de la candidata Fujimori. Bueno, doctor, le agradecemos infinitamente su participación y ha sido muy claro, muy concreto, muy neutral en sus análisis.